proteínas. Así, las proteínas vegetales pueden ser una opción que es barata y accesible. Las proteínas animales siempre tienden a ser caras. Entonces, por este motivo se ha escogido la alfalfa. La alfalfa es una leguminosa que generalmente se utiliza como planta forrajera. Su sembradío, o sea, su sembrado, tiene un doble objetivo. Generalmente, cuando se ha cultivado en un campo papa o, no sé, maíz o cualquier otra planta que consume mucho nitrógeno, pues deja al suelo muy pobre en nitrógeno. Entonces, el conocimiento campesino han visto que sembrando alfalfa, la alfalfa capta el nitrógeno del medio ambiente y aumenta los niveles de nitrógeno a nivel del suelo. Entonces, de esa manera se enriquece, pero a su vez también se aprovecha la misma alfalfa como planta forrajera para animales. Sin embargo, también el ser humano puede consumirlo en forma sobre todo se consume las hojas en forma de ensaladas o jugos verdes licuados. ¿Por qué? Porque es una planta que tiene aproximadamente un 27% de proteínas. Además tiene hierro. El contenido de proteínas de, digamos, 27% depende de la zona donde se ha recolectado, de la etapa de crecimiento de la plantita, del tipo de corte, etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las proteínas vegetales son generalmente inferiores en cuanto al valor biológico. Ustedes saben ya muy bien qué es el valor biológico. Las proteínas de origen animal tienen menos aminoácidos esenciales que las proteínas de origen animal. Sin embargo, lo que se puede contrarrestar esto es combinando, ¿verdad?, leguminosas con cereales para así tener una buena carga de aminoácidos esenciales. Así tenemos, por ejemplo, soya y maíz, quinoa y soya. Se podría combinar con otros como garbanzo y trigo, etc. Bueno, vamos a hablar ahora si vamos a hablar de reacciones de precipitación, tanto térmica como isoeléctrica, y donde están involucrados los niveles secundario y terciario, recordemos rápidamente, nuevamente, los niveles estructurales de las proteínas. Toda proteína, cuando se sintetiza en una célula, sea animal o vegetal, se sintetiza con una conformación particular, es decir, una estructura tridimensional específica, denominada conformación nativa, en la que los niveles secundario y terciario, gracias a las interacciones no covalentes y covalentes, garantizan una forma o estructura tridimensional particular que cumple una función biológica. Por ejemplo, esa proteína podría ser una enzima o podría ser un antígeno o un anticuerpo que tenga por ejemplo, un dominio en el que se une un sustrato, etc. Si no mantiene esta estructura nativa y si no está este dominio, pues no cumple su función biológica. Cualquier factor que afecte a las fuerzas estabilizadoras puede producir o provocar una pérdida de la estructura nativa, provocando precipitación que podría ser con desnaturalización. Entonces, hablando un poco de la desnaturalización, cuando se alteran las condiciones, hemos dicho, de las fuerzas de atracción covalente y no covalente, lo que sucede es que la proteína cambia su estructura. Se destruyen mejor los niveles secundario y terciario y se produce desnaturalización de la proteína. Aquí aumenten, por favor. Se produce desnaturalización, dependiendo del agente o reactivo precipitante utilizado. Dependiendo del agente o reactivo precipitante utilizado. O sea, no siempre es con desnaturalización, ¿no? Entonces tenemos la proteína nativa con toda su estructura tridimensional que cuando es afectada por agentes externos, físicos o químicos, se destruyen los niveles secundario y terciario y la proteína queda como una larga cadena de aminoácidos que por su alto peso molecular precipita. Si esto es irreversible, se llama desnaturalización. Ahora, vamos a ver la precipitabilidad. ¿Para qué precipitamos las proteínas? Pues hemos visto, ¿verdad?, esto ya en otros temas, vale la pena aquí retroalimentarlo, con dos propósitos generales. Para caracterizar la proteína, es decir,
saber su composición, su secuencia, o para estudiar su función biológica. Esa proteína será una enzima, será un anticuerpo, será un antígeno, será un factor de crecimiento. Y para estudiar esto, tenemos que entonces el objetivo inicial es aislar y purificar. Con fines de purificación y aislamiento, podemos aplicar, por ejemplo, el punto isoeléctrico. Si se lleva la proteína a un pH igual al punto isoeléctrico, en esas condiciones no va a haber repulsión electrostática y la proteína precipita, pero sin desnaturalización. Vamos a hablar más de esto. Hemos visto, ¿verdad?, en el tema anterior, que cuando se precipitan las proteínas puede ser con o sin desnaturalización. Esto ya hemos visto también. Con desnaturalización es irreversible y solo sirve para estudiar la función biológica, puesto que hay una pérdida de esa función biológica. En cambio, sin desnaturalización, el proceso es reversible y nos permitiría estudiar la función biológica, puesto que se mantiene esta función biológica al mantenerse sus niveles secundario y terciario. ¿Qué factores afectan o provocan una precipitación con desnaturalización? Pues el calor, pHs extremos, solventes orgánicos a temperatura ambiente, es decir, superior a 20 grados, y sales de metales pesados. Todo esto hemos visto en el anterior tema. De manera reversible, sin desnaturalización, tenemos el pH isoeléctrico, las sales neutras y trabajando con solventes orgánicos a temperaturas bajo cero. Ya hemos visto en la anterior clase precipitación por sales neutras. En este tema vamos a ver la acción del calor, o sea, precipitación térmica, y la acción de la influencia del pH con precipitación isoeléctrica. De un modo general, si queremos estudiar a las proteínas, purificarlas, debemos aislar, hemos dicho, ¿verdad? Un procedimiento general, nada más vamos a ver de cómo se aísla de modo general. ¿Dónde están las proteínas? Recuerda, en capítulo 1 hemos visto ese esquema de la célula. Las proteínas están en el citoplasma, están en la pared, en la membrana celular, están en la membrana del núcleo, están en los ribosomas, en los lisosomas, en el aparato de Golgi, está en todo lado. Entonces, si queremos liberar unas proteínas que pueden estar en la membrana celular o en el citoplasma o en cualquier otra organela, lo que primero tenemos que hacer es romper las células. Esas rupturas se puede ocasionar triturando, por ejemplo, hojas o tejidos animales. Obteniendo así, el objetivo es obtener un extracto acelular. Filtrar y prensar liberando el contenido y luego centrifugar. Sucesivas centrifugaciones permiten ir separando los componentes celulares. Entonces tenemos un extracto acelular donde están los componentes de la célula, pero no están, digamos, la membrana celular u otras membranas. Una vez que se obtiene como un extracto en el que tenemos los componentes celulares, se procede al fraccionamiento. Podemos aplicar sulfato de amonio. Y hemos visto el fundamento del sulfato de amonio, ¿verdad? Esta sal, por su alta solubilidad, produce una elevada fuerza iónica que sustrae las moléculas de agua que están solvatando a las proteínas. Por eso se dice que disminuye la solubilidad de las proteínas. Es un proceso reversible. Una vez que precipitamos, separamos por centrifugación. O el fraccionamiento también podemos hacerlo separando con calor. Sería una precipitación térmica. Y también centrifugamos. O podríamos hacer separando según su punto isoeléctrico. Y luego centrifugamos. Siempre la centrifugación va acompañada a esto. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Tubos de ensayo, gradillas, pHímetro, pipetas, propipetas, etcétera. Todo lo que tiene en su guía. ¿Qué reactivos? Necesitaríamos ácido acético glacial, agua destilada, hidróxido de sodio, una batería de buffers, buffer de pH 4, pH 7, 4 y pH 10. Y muestra. ¿A partir de qué vamos a sacar las proteínas? Pues a partir de brotes de alfalfa. Esto sí tiene cierto inconveniente en cuanto a que nos sirve utilizar, por ejemplo, en el mercado, traer hojas de alfalfa que ya están grandes, que los venden para forraje, no sirven. No se trata de cortar por aquícito 20 centímetros, no.
tienen que ser plantitas sacadas de un cultivo en el que el brote, fíjense en mi cursor, sea de 20 centímetros. O sea, una plantita tiernita. Estas hojas tienen proteínas. En cambio, estas hojas de la planta ya grande ya no tienen proteínas, solo tienen celulosa, por eso es forraje. Entonces, hay que conseguir plantitas, brotes de alfalfa, que tienen todavía todas las enzimas y proteínas para que la planta vaya creciendo. Bueno, procesos previos y conocimientos previos. A ver, repasemos esto. ¿Cómo se define el punto isoeléctrico de una proteína, chicos? Esto ya saben ustedes. ¿Cómo se define el punto isoeléctrico? Este es el grupo. ¿Quién? Eric, dime. El punto isoeléctrico es el valor del pH al cual se encuentra en carga neta cero, es Witterion. ¿Quién se encuentra? La proteína, ¿no? Se encuentra con carga neta cero. Rojas González, Eric, ya. Pero a ver, vamos a completar eso. ¿Y por qué se carga cero, Eric? ¿O quién quiere decir eso? ¿Y por qué se carga cero? ¿Qué le ocurre? ¿Qué sucede a nivel de la estructura molecular de la proteína? Está bien, el punto isoeléctrico es un valor de pH en el que la proteína tiene una carga neta cero. Puede ser proteína, péptido o aminoácido, ¿no? Natalia, dime. Es porque las cargas positivas y negativas están equilibradas, por eso tienen una carga neta cero. Ya, ¿qué cargas? ¿Cargas negativa y positiva de quién? ¿De qué? ¿De los aminoácidos? ¿De qué, Natalia? De las proteínas. De la proteína, pero ¿de qué está formada la proteína? De aminoácidos. Y entonces, recuerda, los aminoácidos están unidos uno con otro mediante enlaces peptídicos, pero cada aminoácido tiene un grupo R, recuerda. Esas cargas de los grupos R, la sumatoria de las cargas de los grupos R son los que le dan el valor de cero. Entonces, lo que ha dicho Natalia está bien, y el registro, pero vamos a completar eso. ¿Cómo será el punto isoeléctrico es un valor de pH en el cual la carga neta de la proteína es cero. Entonces aumentamos. ¿Por qué cero? Debido a que la sumatoria de las cargas de los grupos R, debido a que la sumatoria de las cargas de los grupos R da una resultante de cero. Eso es a nivel molecular. Porque hemos dicho, ¿verdad?, que las proteínas tienen propiedades eléctricas. Su carga depende del pH. ¿Y por qué? Por los grupos R. Entonces, la sumatoria de las cargas de los grupos R da una resultante de cero. Otra pregunta, ¿cómo será el comportamiento de una proteína en un campo eléctrico si lo colocamos en su punto isoeléctrico, chicos? Colocamos una proteína con un buffer. El buffer le da un pH igual a su punto isoeléctrico. Lo colocamos, por ejemplo, en un campo de electroforético, un campo eléctrico. ¿A qué polo migrará o no migrará? A ningún polo, doctora, porque su carga es cero. Cachito Álvarez, a ver, ya. Obvio, ¿verdad? Entonces, si colocamos la proteína en un campo eléctrico con un buffer a pH igual a su punto isoeléctrico, pues la proteína no va a migrar a ninguno de los polos. ¿Por qué? ¿Y tiene aplicación esto? Pues sí. Si tuviéramos, por ejemplo, 3 proteínas o una mezcla de proteínas, pero conoceríamos el punto isoeléctrico de una de ellas, o por lo menos queremos separar las proteínas. Si una de las proteínas colocamos en su punto isoeléctrico, el resto de las proteínas va a migrar a alguno de los polos, pero esa proteína se quedará donde lo hemos sembrado, ¿no? Entonces tiene una aplicación. Otra pregunta, ¿cómo es de esperar que sea la solubilidad de una proteína en su punto isoeléctrico? Chicos, ¿cómo será? ¿Será muy soluble, poco soluble o no afecta a la solubilidad? Chicos. A ver. Esta es una aplicación, este es el fondo del tema, chicos. La solubilidad de una proteína en su punto isoeléctrico va a ser muy baja.
Al tener carga cero no existe repulsión entre las moléculas y por tanto, debido a su peso molecular, precipitan. A ver, las proteínas globulares son solubles, pues recuerdan, ya hemos hablado de eso. ¿Por qué son solubles? Porque tienen aminoácidos hidrofílicos en la superficie y están rodeadas de moléculas de agua. Si le cambiamos el pH a un pH igual a su punto isoeléctrico, ya les he dicho, la sumatoria de todos los grupos R va a dar 0. Entonces, ya no va a haber repulsión entre las moléculas, porque si bien están rodeadas de agua, cuando están las proteínas a un pH por encima o por debajo de su punto isoeléctrico, tienen carga positiva o negativa. Entonces, positivo y positivo se repelen, o negativo y negativo, si están con esa carga, se repelen. Al tener carga cero, pues ya no hay ninguna repulsión y lentamente van precipitando. Ese es precisamente un método que se utiliza, ese fundamento se utiliza para separar las proteínas en el punto isoeléctrico. Perdón. Bueno, entonces su solubilidad será mínima. Bueno, pasemos a cómo vamos a separar las proteínas de las hojas de alfalfa. Primero obtenemos un jugo verde, agarramos brotes, tenemos que conseguir brotes que tengan de 20 centímetros desde el suelo, y luego lavamos un poco, los dejamos secar un rato, y luego deshojamos, hoja por hoja, no tiene que entrar tallos. Pesamos aproximadamente unos 100 gramos de hojas de alfalfa. Y luego colocamos en una licuadora y licuamos con unos 500 mililitros de agua, pero lo conveniente es ir a agarrar un puñado de las hojas y licuar con un poco de agua, otro puñado y un poco de agua, hasta completar los 500. Y con esto estamos triturando, rompiendo el tejido vegetal para liberar a las proteínas. Al licuar debemos evitar que se forme excesiva espuma porque la agitación muy fuerte y muy prolongada puede desnaturalizar a las proteínas. Pero en este caso lo que estamos haciendo es triturar el tejido vegetal. Obtenemos así un jugo verde. Ese jugo verde lo filtramos por una gasa y obtenemos un jugo concentrado, que lo podemos guardar en la parte baja del refrigerador, máximo un día, o utilizarlo en ese momento. Este, por ejemplo, es un jugo verde, este es nuestro laboratorio, son fotos nuestras. Y una vez que tenemos el jugo verde, ahora nuestra hipótesis es que en este jugo verde hay proteínas. Vamos a empezar el fraccionamiento, que puede ser precipitación térmica o precipitación isoeléctrica. Pero previo vamos a calentar el jugo, porque si está verde todavía tiene celulosa, tiene clorofila. Empezamos. Primero vamos a precipitar el jugo verde, más o menos a unos 49 grados. Esto les comento que esta práctica es un trabajo de investigación que se hizo hace unos años con unos estudiantes en la facultad. Nos fue muy bien, ganó el segundo premio y yo lo he adaptado para prácticas porque nos permite visualizar muy bien cómo es la diferencia entre una precipitación térmica y una isoeléctrica. Entonces, queremos separar lo más posible esos restos de celulosa que han atravesado por la gasa. Entonces, para eso hemos precipitado a 49 grados. Primero probamos para 30 grados, no pasaba nada. 35 no pasaba nada, con mucho cuidado. 40 nada, en 49, controlando con un termómetro. Durante 15 a 20 minutos calentábamos. ¿Por qué 49 y no más? Aquí anoten. La mayoría de las proteínas a temperaturas entre superiores a 55 o 60 grados se desnaturalizan. Las proteínas a temperaturas superiores entre 55 y 60 grados, superiores a ese intervalo, se desnaturalizan. Entonces nosotros no queremos que se desnaturalice, por eso con mucha paciencia probamos hasta que en 49 grados durante 15 minutos empieza a precipitar. Este es nuestro laboratorio, esta es nuestra foto, y vemos cómo va precipitando la celulosa y otros componentes, dejando un sobrenadante que luego lo vamos a centrifugar a 3000 revoluciones por minuto en tubos cónicos especiales
y tenemos así un sobrenadante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decantamos, o sea, retiramos, recuperamos el sobrenadante, desechamos el sedimento y ahora tenemos el sobrenadante, lo que sí hay que hacer varias veces hasta obtener un volumen relativamente grande, porque si no, no podríamos hacer los dos tipos de precipitación. Entonces ya tenemos el sobrenadante y vamos a practicar aquí, otra vez nuestra hipótesis del jugo verde. Ahora ya estamos acá y aquí se ve que aquí nuestra hipótesis que aquí hay proteínas globulares de las hojas de alfalfa y vamos a hacer precipitación térmica y precipitación isoeléctrica. Empecemos con la precipitación térmica. El sobrenadante que tenemos, vamos a, ahora sí, ya sabemos, ¿verdad? Ese dato de que por encima de 60 se desnaturaliza, pues vamos a calentar más o menos a 65 grados. Nuestra estufa, nuestro laboratorio, calentamos a 65 grados durante unos 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, se ve que, fíjense cómo está precipitando. Es la mano de una compañera suya de hace 2 años que está sujetando, ¿no? Este es nuestro laboratorio y está empezando a precipitar. Se deja en reposo unos 15 minutos, mejor más tiempo, y luego se centrifuga nuevamente y así tenemos proteínas separadas en nuestro laboratorio. Tenemos las proteínas separadas. Fíjense que debemos hacer varios tubos, por eso toma mucho tiempo. Ahora, para hacer esto, de este sobrenadante hemos tomado más o menos la mitad, un poquito menos, una alicota para tener proteínas blancas, le vamos a llamar, ¿no? Estas que ha precipitado. Del resto de la alicota del sobrenadante, ahora practicamos la precipitación isoeléctrica. Para eso, como por el concepto de punto isoeléctrico, que es un valor de pH, necesitamos calibrar un pHímetro. Este es nuestro laboratorio. En ese entonces yo me presté este pHímetro y logramos, lo calibramos con estos buffers que me presté y medimos el pH del sobrenadante. Más o menos nos da aproximadamente 6. Entonces, ¿qué decimos? A pH 6, esas proteínas están solubles. ¿Cuál será el punto isoeléctrico? Obviamente no hay en ninguna literatura porque no sabemos qué tipo de proteínas están particularmente en esa hoja de alfalfa. ¿Será una? ¿Serán varias? Lo que hacemos es, vamos a determinar, basándonos en el hecho de lo que hemos visto en los conocimientos previos, que la solubilidad de una proteína en el punto isoeléctrico es baja. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Determinamos si a pH 6 está soluble, entonces le añadiremos un ácido débil. Por ejemplo, ácido acético al 10%. Pongan ahí, tiene que ser un ácido débil, además diluido. Porque si usáramos ácido nítrico, ácido sulfúrico, lo desnaturalizamos y ahí lo arruinamos todo. Entonces, gota a gota, ácido acético al 10% hasta que observemos turbidez. Y medimos el pH. Vemos que a un pH de 4,9, fíjense, aparece un precipitado. ¿Por qué decimos que este es el punto isoeléctrico? Nos basamos en el hecho de que en el punto isoeléctrico la proteína precipita. Entonces estamos muy cerca o en el punto isoeléctrico. Si nuestro objetivo es separar las proteínas, ¿qué hacemos? Dejamos en reposo, centrifugamos y tenemos separadas las proteínas. Ahora sí, estas proteínas serían sin desnaturalización. Pero queremos probar que esto es reversible. Hemos llevado a 4,9 con ácido acético al 10%. Ahora, vamos a llegar, ¿cuánto era el pH inicial? 6 más o menos. Entonces, si con ácido acético hemos llevado a 4,9, vamos añadiéndole gota a gota hidróxido de sodio al 10%. También diluido, ¿no? Pero gota a gota. Hasta que observemos que se observa que el precipitado desaparece y la solución se vuelve límpida. Es decir, esto estamos demostrando, llegaríamos más o menos a un pH próximo al inicial. Demostramos así que esta es reversible y en consecuencia asumimos que hay mantenimiento de la función biológica. De esta manera, fíjense, variando el pH hasta llegar
al punto isoeléctrico. ¿Cómo sabemos que hemos llegado al punto isoeléctrico? Porque la proteína empieza a precipitar, basándonos en el hecho de lo que hemos repasado, que la solubilidad es mínima. Y luego jugando con pH hasta llevar nuevamente un pH inicial, vemos que nuevamente la proteína se solubiliza. Observaciones, conclusiones, etc. Nuevamente les aclaro, chicos, esto no vamos a alcanzar a hacer, aunque esto sí lo hemos hecho ya, incluso el año pasado, nos toma mucho tiempo. Conseguir los brotes es todo un problema, pero aparte nos toma mucho tiempo. Pero no solo es eso, por esa razón, chicos, les he colocado las fechas de examen. O sea, un poco nos hemos desfasado porque ya nos han advertido los docentes que los terceros parciales comienzan el 13 de octubre. Entonces, calculando los temas que nos falta hacer y que son importantes, no es que no sea importante, es muy importante, nos toma mucho tiempo. Calculando el tiempo, si yo hago esto la siguiente semana, luego los otros ya no alcanzamos. Nos falta hacer cálculos importantes en bioquímica, cálculos para preparar buffers, que es importante, y enzimología, para que ustedes tengan claro, les había dicho, vamos a hacer en la parte práctica, aunque no vamos a hacer así como una enzima, porque es difícil conseguir enzima, pero sí todos los cálculos de velocidad máxima y KM, y luego sí la parte experimental de la determinación de la actividad enzimática de una enzima de un suero. Bueno, pero si ya les he dado, si recuerdan, si se han fijado, el cuestionario. Fíjense lo que les he puesto en el cuestionario. Este cuestionario debe ser entregado junto con los informes de los temas 6, 8 y 9. Como no vamos a hacer esta práctica, pues no van a entregar informe. Tampoco hemos hecho la práctica del tema 7, pero les he dado datos de la titulación del aminoácido para que ustedes grafiquen. Entonces, no me van a hacer informe, pero sí en el cuestionario está entrando el tema 7 y el tema 10, porque entra el examen. Pero les resto, no quiero quitarles tiempo de que no me hagan algo que no hemos hecho, un informe de lo que no hemos hecho, pero entra todo lo que hemos estudiado, hablado y explicado. Entra al examen y está inmerso en el cuestionario. Qué barbaridad. Entonces, por favor, lean esto. Y el cuestionario tiene que ser entregado junto con los informes 6, 8 y 9 en un solo documento y subirlo al Classroom. No olviden que cada informe, 6, 8 y 9, tiene su carátula. En la carátula, por favor, van a poner tema 6, lípidos, integrantes, Juanita, Pepito, bla, bla, y coloquen, por favor, el grupo y subgrupo. Por ejemplo, el de ustedes, 314, pero ¿cuál es? ¿A o es B o es C? No se olviden eso, por favor, en todos sus informes. Colocar el grupo y el subgrupo. Y me entregan todo, suben al Classroom como un solo informe. Por favor, cumplan con este requisito. Me suben todo un informe. No van a subir primero el 6, luego el 8. No, está bien claro en mayúsculas. Se entiende, ¿verdad? Entonces, me suben así. Si no, no lo voy a calificar. Estoy dando instrucciones, chicos. Bueno, eso en cuanto a los informes. Ya les he dado el cuestionario. Si se fijan, tienen que entregarme hasta el 31 de agosto. Y entonces, si se fijan en su calendario, hasta el 31 de agosto me entregan y tienen todo este fin de semana, más toda la siguiente semana para hacer su cuestionario, aunque la siguiente semana vamos a avanzar otra cosa, ¿no? Tienen para trabajar, me refiero. Y del 1 al 4 es seminario. Entonces, como ya han entregado su cuestionario, sus informes están fresquitos sobre lo que han hecho, por favor hagan, no se separen ni deleguen. Entonces, hacemos el seminario y les he puesto que el examen es el 5. Podría ser el 6, ahora en última instancia hasta el 8. Del 8 no se mueve.
Chicos, estoy poniendo esto, hasta ya tengo la fecha del tercer examen, que va a ser el 6 de octubre. ¿Por qué, chicos? Porque luego se van a llenar de exámenes y es un fracaso en ciertas materias. No quiero que en la mía fracase. Entonces, ya estoy fijando eso. Si les ponen examen a alguien el 4, le digan, no, ya nos ha puesto el 5 la doctora. Podríamos llevar al 8 con última instancia, chicos, porque sé que tal vez alguien les pone, pero no más del 8. Y el 8 en la mañana. Es presencial a las 8 de la mañana, máximo sería. O 9, digamos, pero no pasa de eso, porque luego en la tarde tenemos clases. Y a las 11:15 con el 310. Repito, por favor que se respete eso. Primera boquita, como diríamos coloquialmente. Yo ya he puesto una fecha. O sea, si alguien quiere ponerles el 4, diga, no, ya tenemos el 5. O podría ser, en último caso, y entiendo que están muy atiborrados, podríamos llevarlo al 8 como máximo. De ahí no se mueve. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Digo preguntas, chicos. No hay preguntas, dejo de presentar. Bueno, chicos, la siguiente semana, les voy a dejar para la siguiente semana las diapositivas del otro tema, que son cálculos importantes en bioquímica. Lo vamos a hacer, voy a conseguir data display para hacerlo presencial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, chicos. No, perdón, no, qué barbaridad, voy a registrar la lista. No se retiren. Bueno, aquí están. Lo que sí, por favor, wow. De todos estos, díganme quiénes son de 311 porque tienen examen, ¿verdad? Habían puesto a la misma hora el examen. ¿Quiénes son de 311? Fíjense, díganme nada más números chiquitas, por favor. Por ejemplo, si Alejandra Patricia me dice 8, así. No me digan, yo doctora, me llamo Alejandra. No, chicas, rapidito díganme, chicos, chicas. ¿Quiénes del 311 están acá? Bueno, Yo, doctora, yo soy del 311. Ya, por eso, dime el número nomás ya. Número. doctora, no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo. A ver, perdón, cachito, qué barbaridad.